hospitales donde él iba pernoctando en las trayectorias que hacía en sus respectivos viajes. Entonces, igual que don Francisco y Madero, exactamente lo mismo, veían las necesidades, querían hacer algo por el pueblo, pero sabían que había muchos obstáculos con Porfirio Díaz. Entonces ellos decían primero manejar la gente, creando pequeños grupos políticos antirevolucionistas y luego ya tomando las armas. Oh, okay. Rafael Cepeda tuvo relación con las logias masónicas o familiares de él, porque yo he leído en el libro de Francisco Cepeda de que Abraham, su hermano, era también masón, y que también Rafael Cepeda fundó logias masónicas. Sí, lo que pasa es que era lo del amor. Acuérdate que desde Benito Juárez, la tendencia con el papá, y obvio que le iban a inculcar eso a los hijos, pero no se plasmaba tanto. Acuérdate que esos son más secretos, no se difunde tanto. ¿Sí? Entonces, lo que me hacías de la pregunta de la suma y los apoyos de esos entes, pues podrían ser, pero escondidos, como siempre se ha manejado. ¿Había centros antireeleccionistas en Arteaga, Coahuila? No, en Arteaga, bueno, no tenemos documentado ninguno, hasta ahorita. Hay el doctor, el presbítero Rodolfo Escobedo Díaz de León, es el que se ha estado investigando. Lo que pasa es que acuérdate que aquí no se sumaban los que tenían dinero, eran los de la sierra, y los de la sierra no tenían para conformar un grupo político, un grupo antireeleccionista. Pero mucha de la gente de aquí de Arteaga sí iba a Saltillo, que es donde conformaron los grupos antireeleccionistas. ¿Sí? Eran gentes de Arteaga, pero se fueron a Saltillo. Por eso digo que en antecedentes, aquí en Arteaga, en el municipio, y menos en la cabecera, no había. Los que están registrados y los que en las reuniones, en las fotografías que existen, las reuniones son en Saltillo. Entonces, por eso te digo que de aquí no había. O sea, que aquí en la cabecera o en alguna parte importante del municipio, como Huachichil, San Antonio, las gentes se iban a Saltillo. Todas las reuniones eran en Saltillo. Entonces, obvio que se había conformado en Saltillo, no aquí en Arteaga. Ok. ¿Estaban involucrados en la política los papás de Rafael Cepeda o algún pariente cercano? Todos los descendientes y los ascendentes de él sí estaban, y siempre pues eran los mismos dueños de la hacienda de San Isidro de Palomas. O sea, toda la familia de ellos en los antecesores eran los que dominaban aquí el pueblo. Dominaban en cuanto al manejo, habían sido presidentes, manejo de la hacienda, habían sido presidentes municipales. El primer presidente municipal es pariente de ellos. Para 1872 es otro pariente de ellos. Don Rafael viene siendo el tío abuelo, y el primero es el bisabuelo, don Ignacio Cepeda. Ok. ¿La familia tenía vida religiosa católica o tenía otras creencias, o sea, los ascendientes? Acuérdate que por los masones, pues ya eliminas ahí esa categoría. Aunque sí las mujeres eran católicas, y eso te lo viene a plasmar en los registros bautismales de la parroquia. Sí, aunque hayan sido masones, tenían registro parroquial. Por eso luego a veces cuando buscas en las páginas de genealogía no encuentras mucha información, precisamente porque eran de otros grupos religiosos y no están. En los católicos que tenemos aquí en los archivos parroquiales no están registrados mucha gente, y no quiere decir que no hayan nacido aquí ni hayan existido, simplemente pertenecían a otra religión y no están registrados en los archivos que le hemos dado más difusión, que es el católico. Pero simplemente los registros de Rafael, de Abraham, están en la parroquia de San Isidro. Muy bien. En el levantamiento armado de Arteaga, ¿cuál era la posición del clero? Porque cuando hizo, el levantamiento armado entre Adolfo Huerta Vargas y Rafael, a mí me contó Francisco Javier Cepeda de que incluso la iglesia acusaba a las familias que estaban participando y los fusilaban, les daban así como el pitazo a los federales y fusilaban a las familias. Eran los intereses, porque no hay documentos que avalen eso, ni encontrarás ahí una decisión de un padre de esos años que se involucre. Don Benito Juárez hizo la separación de la iglesia y del gobierno. Entonces, como siempre, pudo haber sido por debajo del agua que hubieran esos rumores, esos chismes,
esos soplos hacia los federales. Pero tampoco hubo tanta intervención federal aquí para 1910 y 11, en ese periodo no hubo tanto, hubo más en el 13 y 14, como decía, y con Abraham Cepeda, con el hermano, allí sí, pero con Rafael no es tanto, porque inclusive después de esos acontecimientos estuvo don Rafael Cepeda en un tiro de las minas que estaban aquí en Reunión, estuvo refugiado un mes, ahí le llevaron de comer diario, ahí se llama en el Galeme, ahí en el punto de reunión donde llegaba el ferrocarril después de 1913, que es el que puso don Venustiano Carranza. Ahí estaba un tiro y ahí estuvo refugiado don Rafael Cepeda de la Fuente para que no lo encontraran. Solo los familiares sabían que allí estuvo, pues le daban de comer. Por eso te digo que la iglesia no era tanto, porque si la señora, la mamá iba a rezar a la iglesia, se hubieran enterado el padre y hubieran chismeado de que estaba don Rafael Cepeda escondido en un cierto lugar. Entonces, si es por debajo del agua, sí te la creo, porque el gobierno había separado a la iglesia de todo acontecimiento. Okay, muy bien. ¿Quiénes fueron los personajes de Arteaga que acompañaron al general Rafael Cepeda de la Fuente a San Luis en el gobierno? O sea, de Arteaga. De los de Arteaga, mire, uno de los primeros es del libro que escribimos del coronel José Guadalupe Dávila García, que él es su mano derecha, es el que se encarga del cuerpo de rurales. De hecho, la carta que le envían a don Guadalupe, le escribe a don Rafael Cepeda, para que don Guadalupe, que está en Estados Unidos, se venga porque va a iniciar el movimiento armado con el plan de San Luis. Ahí se le reconoce el grado de coronel a don Guadalupe, y ese es su mano derecha. Pero también se suma su cuñado, Seferino Recio, está don Benito Valdés, está uno muy conocido que luego se hizo ahí canción, Agustín Jaime, también es una de las gentes que se suman a San Luis Potosí. Todo eso promocionando el estallamiento de la Revolución Mexicana. También David Berlanga, también. No, él es posterior. Él es posterior. David Berlanga se involucra más, en esos tiempos estaba estudiando en Alemania y en Francia. Regresa ya cuando es gobernador, don Rafael Cepeda de la Fuente, y es cuando lo involucra en lo que es ahora la Secretaría de Educación. Es cuando viene a implementar todos los estudios de allá de Europa hacia la República Mexicana. Pero sí ya es posterior. Y don David interviene más en el periodo 13 y 14. Y acuérdate que lo matan pues, ahí en México. ¿En qué puntos estratégicos, o sea, así militares, ocultaban los revolucionarios de Rafael Cepeda de la Fuente en el levantamiento? O sea, ¿en qué sierras o en qué puntos hubo más así balas? Más combates, es que estaban en todos, estaban en San Antonio. Todos esos cañones han sido importantes en la independencia, en la reforma y en la Revolución Mexicana. Y en la actualidad igual, las realidades están por ahí, las principales. Entonces, lo que es Jamé, lo que es San Antonio, acuérdate que hay 7 cañones de los principales de aquí, que es el paso hacia Nuevo León. Cualquiera que defendieran, eran importantes. El principal está el de Jamé. Ahí estaba don Guadalupe, porque ellos eran de ahí, Guadalupe y Seferino Recio. Ahí ya estaba interviniendo también Francisco Cos, pero no tenía los grados que llegó a ostentar con don Venustiano Carranza. Todas esas gentes de ramos de General Cepeda estuvieron con don Rafael Cepeda y luego pasaron en el 13 y 14 con Venustiano Carranza. Y esos eran los cañones que defendían. Ya posteriormente a Francisco Cos le toca el de San Antonio, al hermano le toca el de la Carbonera, y el de Jamé, que colindamos, llegamos por los arbolitos y llegamos a una parte de Nuevo León, pero el otro más importante es el de los Lirios, que llegamos para San Fierro. ¿Sí? San Antonio llegamos para Galeana, ahí por el 18, esos fueron los cañones importantes, no tanto por acá. Acá estaba todo el Parque Libre, lo que es el Diamante, Sierra Hermosa, toda esa parte que pasaban por Saltillo. Es lo mismo que hubo en la intervención norteamericana, son los mismos cañones que se defendieron. En todas las luchas armadas de México, Arteaga ha sido muy importante para el paso hacia Nuevo León. Con defender esos cañones, estaban sitiados todos. Igual los norteamericanos, cuando pasaron, rodearon todo lo de la Sierra Zapalinamé y llegaron por acá para Villa Unión, es exactamente lo mismo. Si quisieron llegar por otro lado y combatir
por este lado, por eso está el fuerte Taylor. Ah, ok. ¿Sí? Pero no por el general Taylor, sino había un norteamericano que se apellidaba Taylor que radicaba aquí en Bello Unión. Uh-huh. Esa es la importancia de los cañones. En cualquiera de los que me menciones uno, va a estar la gente de esa misma comunidad defendiendo. ¿Por qué? Porque son los que más conocen esas áreas, dónde estaban las cuevas, dónde estaban las brechas, dónde podían venir a galope los caballos y dónde a paso tranquilo. ¿Qué quieres decir para